Porque la ley es la que le da poder al pecado, es la que le da fuerza, es de donde se fortalece el pecado, es a través de la ley. Sí, la ley escrita, la ley dada por medio de Moisés, la ley dada por Dios a través de Moisés. Eh, este es un asunto que Pablo enfatiza en todas las cartas, en todas las cartas enviadas a las diferentes iglesias de Asia, eh, donde él trata este asunto, donde él trata de explicar el misterio, que así se refiere varias veces en diversos pasajes a este asunto, el misterio escondido, como un misterio. A mí particularmente, entender esto, con esto no digo que lo haya entendido todo, sino que mientras más entiendo este asunto, más puedo entender la profundidad de la obra que Jesús hizo en la cruz. Y que nosotros los que decimos que vivimos bajo la gracia, nos hemos tomado tan a la ligera y por esa razón somos muchas veces juzgados, criticados y a veces en cierto sentido con mucha razón porque tampoco bueno, somos juzgados por aquellos que guardan la ley, aquellos que guardan la ley de Moisés, guardan los mandamientos escritos en tablas. Eh, Obviamente me estoy refiriendo al pueblo de Judá, pero no únicamente al pueblo de Judá. También me estoy refiriendo a los diferentes grupos mesiánicos, entre ellos pues eh, raíces hebreas. También aquí podemos incluir a los adventistas del séptimo día y en fin todos aquellos grupos en que se basan en que debemos, los creyentes de hoy debemos de seguir guardando los estatutos, las leyes dadas por Dios a través de Moisés. Entonces, intentaré ir todo lo rápido que pueda con este asunto, pero vuelvo como siempre a decir, me perdonan si me extiendo, e intentaré hacerlo lo más resumido posible. Esto dice Primera de Corintios 15:56. Entonces, el pecado se aprovecha de un mandamiento, ¿eh? Para hacernos, luego Pablo lo explica, para hacernos morir, para matarnos. Algo que Dios proveyó para darnos vida, como mismo Pablo lo dice, terminó siendo en nosotros para muerte. Lo que Dios dio para vida, para protegernos, el pecado lo utilizó para engañarnos, obviamente engañándonos, y, y esto produjo la muerte en el ser humano desde los primeros habitantes del planeta, me refiero a Eva y Adán. ¿Sí? Entonces, ¿de qué se nutre el pecado? ¿Y qué le da su poder? Bueno, Pablo lo explica en muchas maneras. Dice, pues el pecado es el aguijón que termina en la muerte, que termina en muerte. Y la ley da poder, da al pecado su poder, ¿no? Lo que hemos leído anteriormente. Es la ley lo que le da al pecado el poder que tiene de llevarnos a la muerte. Sí. Entonces, el ejemplo más gráfico que tenemos es el de Adán y Eva. ¿Mm? Entonces, aquí vemos la conversación que la serpiente está teniendo con Eva. ¿Mm? Y entonces, dice así el texto, con que Dios os ha dicho, ¿Mm? Con que Dios os ha dicho, entonces, aquí esta serpiente, que sabemos que es Satanás, que sabemos que no es ningún animal, que era Satanás mismo, entonces a, está valiendo, se está aprovechando de que Dios ha dado un mandamiento, y recordemos que dice la escritura que la serpiente era más astuta que todos los animales que había sobre la tierra, era más astuta. Entonces, en esa astucia, ella se aprovechó de este mandamiento, con que Dios os ha dicho, ¿ves? Aquí hay un mandamiento, o sea, que hay algo en lo que yo podría aprovecharme. ¿Eh? Entonces, pero mire cómo la serpiente utiliza el mandamiento, que dice la escritura, que dice Pablo, que es bueno, que el mandamiento en sí es bueno, pero mire, esto es lo que hace el pecado, y esto es lo que intenta explicarnos Pablo, que es lo que hace el pecado con el mandamiento. Entonces dice, ¿eh? Génesis 3:1 estoy leyendo. Entonces, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces,
con que Dios os ha dicho, no comeréis de ningún árbol del huerto. Entonces aquí la serpiente le está dando lo mismo que hizo con Jesús en el desierto, utilizando la palabra, ¿no? Para hacer caer en aquel momento a Jesús, pero en este caso con Adán, o en este caso con Eva, y posteriormente con Adán, por supuesto. ¿Mm? Entonces, eh, pero mira cómo lo utiliza. ¿Mm? Engañando, targiversando el mandamiento, porque dice, no comeréis de ningún árbol. Dios ha dicho que no comeréis de ningún árbol. Aquí hay una mentira implícita, ¿sí? Porque Dios no ha dicho que no comieran de ningún árbol. Dios dijo lo contrario, dijo, de todos los árboles puedes comer, menos de este árbol que también he dicho en otras ocasiones, que la mayoría de la gente sigue sin aceptarlo, que ese árbol no era ningún árbol, que ese árbol era Satanás mismo, así como esa serpiente era Satanás, ese árbol también era Satanás, todos son figuras alegóricas, simbólicas que Dios utiliza. ¿Sí? Entonces, dice que no comeréis de ningún árbol, pero no, Dios ha dicho de un solo árbol no podías comer, por lo cual aquí está utilizando un mandamiento, lo está torciendo, lo está transversando, para hacer caer, en este caso a Eva. Génesis 3.1. Y es así como el mandamiento, el pecado se aprovecha del mandamiento. Entonces aquí vemos el mandamiento que dice no comeréis, al igual como vemos luego en Éxodo 20, ¿no? No matarás, no robarás, no adulterarás, entonces no cometerás adulterio, ¿no? Entonces ese no, entonces el pecado, usando ese mandamiento, nos engaña sabiendo que nuestra carne es débil, ¿eh? Entonces el no, él busca darle la vuelta y transformarlo en un sí. Sí, no cometerás adulterio, pero nuestra carne que tira hacia eso, pues entonces se vale de ese mandamiento para hacernos caer, viendo que todo el mundo lo hace, que Dios es bueno, Dios es amor y Dios entiende nuestra debilidad porque somos polvo y hasta versículos utiliza el mismo pecado, se aprovecha de la propia palabra para engañarnos y finalmente hacernos caer y como resultado pues nos ocasiona la muerte, que fue lo que sucedió. Nos trajo la muerte, el pecado, como dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es la muerte. Entonces Pablo dice esto. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. ¿Ves? Aquí, Pablo, o sea, le está diciendo aquí que fue el mandamiento que despertó, bueno, en este caso el pecado, utilizó el mandamiento para despertar en él o en nosotros, pues ese deseo de hacer lo que la Biblia, el mandamiento dice no, transformarlo en un sí, ¿sí? No codicies, pero el pecado usó, dice, tomó fuerza, se apoderó, se empoderó de ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Esto lo está diciendo el gran apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo. También dice, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Sí? Entonces, está diciendo lo mismo que dijo en un principio, que la ley es la que le da poder al pecado. Aquí está diciendo la única forma de que el pecado no tuviera ese poder es que no existiera la ley, que no hubiera ninguna ley. Esto es un poco fuerte porque podemos pensar cómo es que vamos a vivir sin ley. Bueno, Pablo sigue desarrollando este asunto, como lo he dicho, lo explica en todas las cartas, en todas, sin excepción de ninguna, todas las cartas que escribe las iglesias. Yo en este caso he utilizado más el libro de Romanos, aunque también he puesto Corintios y en fin, pero Romanos, Hebreos, Gálatas, Efesios, todos estos libros hablan del mismo asunto, ¿no? De esto. Ahora, la ley de la letra versus la ley del espíritu. ¿Sí? Aquí pareciera que hubiera un combate entre dos leyes, como que si hay dos leyes, bueno, realmente sí y no. Sí y no, sí hay dos leyes, pero al mismo tiempo la ley es una misma. Espero poder explicarme esto un poco más adelante. Pareciera que hubieran dos, pero realmente es una sola. Dice, eh, 2 Corintios 3:6, el cual también nos hizo suficiente como ministros de un nuevo contrato, un nuevo mandamiento. Dice, no de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Entonces, aquí vemos uno de estos famosos versículos que se utilizan tanto, que también el pecado lo ha utilizado para torcerlo, este texto, porque
Cada vez que alguien Dios le revela cosas que estaban escondidas y quiere compartirlas con la iglesia para la edificación del cuerpo, pues aquí se levantan algunos pues que no entienden esta revelación, que ellos no la reciben, y entonces utiliza mucho este versículo para decir de que no hace falta estudiar tanto, que estas cosas no tienen que ver con nuestra salvación, que lo que importa es la salvación, porque la letra mata, y en fin, ¿no? Y empiezan a utilizar versículos como ese, y como que las cosas escondidas son las cosas ocultas y secretas son para Dios, y las reveladas son para los hombres, y empiezan así a tergiversar, ¿no? Obviamente es el pecado el que está haciendo de todo esto, pero muchas veces por falta de discernimiento, nosotros somos puentes para que el pecado utilice estos se empodere de la palabra para tergiversar el mandamiento, ¿no? Entonces aquí ya vemos que mm, Dios nos ha hecho ministros de un nuevo pacto, y en este caso ya sabemos que cuando habla no de la letra, está hablando de la letra de la ley dada, de la ley escrita, el mandamiento, ¿no? Y Él nos ha dado uno nuevo, y este nuevo es por medio del Espíritu. Vuelvo a decir, en resumen, esto hasta aquí, lo que he leído es lo que Pablo, mm, él lo explica de muchas maneras, pero en conclusión, lo que está viniendo a decir es esto, lo que hemos leído hasta ahora. Vamos a seguir. Lo cierto es que cuando tratamos de guardar la ley, nos buscamos la ira de Dios. Dice, la única forma de no quebrantar la ley sería no teniendo ninguna ley que quebrantar, ¿no? O sea, como lo hemos leído anteriormente en el otro mandamiento. ¿Eh? La única forma es que no haya ninguna ley, pero ¿cómo podemos vivir sin ley nosotros? ¿Podemos acaso vivir sin ley? Por supuesto que no. Por supuesto que no. Y eso Dios lo sabe. Entonces, ¿realmente vivimos con ley o revivimos sin ley? Pues por supuesto que vivimos con una ley, pero una ley que se nos fue dada ahora en estos tiempos, la ley del Espíritu. Dice, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Dice Pablo, por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Esto dice Romanos 3:31. Y esto también es la respuesta sobre todo estos grupos mesiánicos, especialmente a raíces hebreas. Los judíos también lo hacen, pero quiero en este caso dirigirme hacia mis hermanos de las raíces hebreas. Los considero mis hermanos, solo que ellos están con un velo, el velo que cubría el rostro de Moisés. Recordemos que Moisés es una figura, una simbología de lo que es la ley, de lo que es la letra, de lo que son los mandamientos. La palabra Moisés, el nombre Moisés, no, cuando la Biblia habla de Moisés en el Nuevo Testamento, por lo generalmente lo está utilizando como una figura alegórica de lo que representa la ley, de un representante de la ley, de los mandamientos, ¿sí? Entonces, nos acusan los hermanos mesiánicos de decir que, que nosotros los cristianos no guardamos la Torá, no guardamos el Shabbat, no comemos kosher, no guardamos las fiestas, en fin, en conclusión, según ellos, nosotros no guardamos los mandamientos. ¿Qué mandamientos? Los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿no? Dadas por medio de letras, a través de Moisés. Ellos nos acusan de esto, pero sin embargo aquí Pablo está diciendo que solo cuando tenemos fe es que cumplimos verdaderamente la ley. Y ahora es que vamos a ver cómo es esto. ¿Cómo es esto? Porque también hay un texto que dice que la ley no es de la fe, no viene de la fe. O sea, si guardas la ley, lo que Pablo está diciendo es que tú no tienes fe. Porque Pablo también dice en otro texto también que primero fue dada la promesa, esa promesa a la que Abraham creyó, dice y le fue contado por justicia, o sea, y luego la ley fue añadida a la promesa. Eso dice Pablo, la ley fue añadida a la promesa, pero dice que la ley no pudo invalidar la promesa, la ley que vino 430 años después, dice también Pablo, no puede invalidar la promesa, que la promesa es que es por la fe. Abraham creyó, ¿qué creyó? Que siendo un hombre viejo, que de su simiente iban a nacer, iba a tener hijos tan numerosos como las estrellas que hay en el cielo, ¿sí? Y la promesa venía por medio de Isaac. Esa promesa era: en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Por eso él despidió a Ismael siendo que era su primogénito,
lo despidió. Eso requería mucha fe, no solamente lo que hizo cuando intentó sacrificar a Isaac, pero también cuando despidió a su primogénito, también se requería mucha fe para que un padre pudiera hacer eso, ¿eh? Despedir a su primogénito, ¿eh? Porque la escritura dice, es en Isaac, porque el esclavo no heredará junto con la libre. ¿Qué es lo que no va a heredar el esclavo? Las promesas. ¿Cuáles promesas? Estas promesas de que un día seremos libertados de ese yugo, porque sí, se convirtió en un yugo para nosotros lo que es la ley, la letra, aquella letra que nos mata, se nos convirtió en un yugo, pero la promesa, había una promesa que decía que un día íbamos a ser liberados, íbamos a ser libres de ese yugo, de esa esclavitud, obviamente del pecado, pero vuelvo, como Pablo lo explica, ese pecado que se empodera de la ley y luego como Dios, a través de la persona de Jesucristo, encarnándose en la persona de Jesucristo, pues logra deshacer, logra no, no, no no invalidar el mandamiento, como algunos dicen, no abolir en el sentido de que no servía, no, sino vino a cumplirlo, ¿no? Como dice la Escritura, cuando vino la promesa, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Él nació de mujer, como decía la profecía, y nació bajo la ley para cumplirla. Él cumplió por nosotros. Él cumplió por nosotros aquello que nosotros no podíamos cumplir. No podíamos cumplir. Pablo mismo lo dice, miserable de mí, que hago lo que no quiero hacer no hago lo que quiero hacer y termino haciendo aquello que no quiero, aquello que no deseo. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte, de este cuerpo que está muerto por el pecado? ¿Quién me librará? Dice, gracia, gloria, que la respuesta está en Jesucristo. Eso es lo que dice Pablo, la respuesta está en Jesucristo. ¿Sí? Entonces, voy a intentar avanzar rápido. La ley de los judíos versus la ley de los gentiles. Entonces aquí es donde voy a entrar en el asunto si realmente hay dos leyes o hay una sola. Entonces, como he dicho antes, hay dos, pero al mismo tiempo es una sola. ¿Sí? Entonces, tengamos en cuenta, aunque esto ya la mayoría de los hermanos de raíces hebreas ya lo tienen claro en este asunto, no así lamentablemente el pueblo cristiano, de que la escritura siempre se trata de dos, siempre trata de dos. Trata de un pueblo que es el pueblo de Dios y trata de otro pueblo que no es el pueblo de Dios. Por mucho que el pueblo cristiano no lo entienda o no lo acepte, hay un pueblo que no es pueblo de Dios, que ni lo es ni lo será, y porque dice la escritura, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Él tiene misericordia, y aquel que Él tuvo misericordia son aquellos que decía en Isaac. Abraham tuvo más hijos, por supuesto que Abraham tuvo más hijos. No solamente tuvo Ismael, también con su segunda esposa, con Cetura, también tuvo otros hijos. Pero dice, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Sí? Entonces, la escritura siempre trata de dos. Un pueblo que es de Dios y otro pueblo que no es de Dios. Pero al mismo tiempo, ese pueblo que es de Dios, para continuar con esa dualidad, ese pueblo, todos, mayoría de, sobre todo los hermanos raíces hebreas, conocen más a fondo este asunto de la división de la nación de Israel en dos reinos, en dos casas, casa de Judá, casa de Israel, el mismo pueblo, el que era un solo pueblo, una sola nación, Dios la dividió en dos. Dios la dividió en dos. Y a partir de que Dios divide esa nación de Israel en dos, entonces hay una promesa que en principio es para ambos, y lo es, pero que principalmente la van a cumplir los primeros, en este caso, casa de Israel. Ahora veremos cuál es esa promesa. ¿Cuál es esa promesa que se fue dado en los tiempos antiguos, hablando acerca de esta ley, de la ley? ¿Sí? Y es aquí donde viene el asunto de que si hay dos leyes o realmente hay una sola. Entonces, partiendo de esto, vemos que ahora la escritura siempre va a hablar de dos. Judá, en el Antiguo Testamento siempre habla de Judá y habla de casa de Israel, también habla de los judíos y habla de Efraín, habla de Jerusalén, habla de Samaria. Todos estos títulos, todos estos nombres que está haciendo alusión a un mismo asunto, está haciendo alusión a dos reinos, está haciendo alusión a dos casas, está haciendo alusión a lo que el Señor Jesús describió en la parábola del hijo pródigo, el hermano mayor que es Judá y el hermano menor que es Efraín. Entonces la escritura en el Antiguo
Testamento siempre habla de dos, y lo nombra con diferentes nombres, como he dicho. Habla de Jerusalén, refiriéndose a los judíos, con su capital en Jerusalén, y cuando habla de Samaria, está hablando de la casa de Israel, ellos tenían su capital en Samaria. Entonces hablan de Judá y hablan de Efraín, hablan de casa de Judá y hablan de casa de Israel, siempre con términos diferentes, pero con un mismo principio, refiriéndose al mismo asunto, ¿sí? Pero luego vemos que en el Nuevo Testamento ya la cosa cambia. Ya vemos que solo aparece, ya no se nombra, o en principio pareciera que no se nombra a casa de Israel, aunque sí se nombra, no se nombra Efraín, aunque sí se nombra, y no se nombra Samaria, aunque sí se nombra, ¿sí? Entonces ya siempre es los judíos y los gentiles, o los judíos y los paganos, o los judíos y los griegos, porque ya no hay judío ni griego, dice alguna versión. Otras versiones dicen porque ya no hay judío ni gentil, dice otra versión, refiriéndose al mismo versículo, a los mismos textos que Pablo menciona, porque ya no hay judío ni griego, no hay judío ni gentil, no hay judío ni pagano. Según la versión en la que la leamos, vemos cómo los judíos se mantiene el nombre de Judá, casa de Judá se mantiene, pero desaparece un nombre, y ese nombre que casi desaparece, en algún texto suelto sí aparece, es casa de Judá, y es Efraín, ¿sí? Entonces, cada vez que vemos en la Escritura que se habla acerca, no cada vez, pero en la mayoría de los casos, cuando se habla de los gentiles, cuando se habla se está refiriendo a casa de Israel, a esa casa de Israel que fue esparcida por las naciones, a la cual Dios le da una carta de divorcio, y a la cual dicen Oseas 1, 9 y 10 que ya no van a ser su pueblo, por eso a partir de ese momento ellos se mezclan con las gentes, como dice la Escritura, ellos se mezclan, y ahí es donde adoptan el nombre de gentiles. El mismo pueblo de Israel se mezcla entre las naciones, se mezcla con las gentes, y a partir de allí ellos adoptan ese nombre de gentil. Pueblo, la palabra gentil se utiliza para decir no judío, y es con toda propiedad, porque Israel, en este caso la casa de Israel, Efraín o Samaria, como le queramos llamar, casa de José también le llaman, no son judíos, no son judíos. Son israelitas, son hebreos, son hijos de Israel, mas no son judíos. Entonces, en parte es correcto cuando a los gentiles, gentiles que uno que no es judío. Pues sí, es uno que no es judío, pero no significa que no sea israelita, ¿sí? Bueno, en fin, esto ya es otro asunto que ya he hablado muchísimo acerca de esto. Pero aquí vamos a ver textos donde Pablo mismo lo va a corroborar esto que es así. Entonces, la ley de los judíos, casa de Judá. Entonces, dice, no, entonces, perdona, la ley de los gentiles, la ley de los gentiles es esta, dice, no somos como Moisés, quien se cubría, nosotros hablando de los que gentiles, siempre lo pongo siempre entre comillas, esa palabra gentil, porque sabemos que no somos gentiles, sabemos que somos ese mismo pueblo, esa misma nación, hijos de Abraham biológicamente, que Dios dispersó por las naciones para cumplirle la promesa a Abraham de que su semilla, su esperma iba a ser tan numerosa como las estrellas que hay en el cielo. Entonces, por eso pongo lo de los gentiles siempre entre comillas. Dice, no somos como Moisés, quien se cubría la cara con un velo para que el pueblo de Israel no pudiera ver la gloria, aun cuando esa gloria estaba destinada a desvanecerse. ¿De qué gloria está hablando? Está hablando de la gloria de la gloria que tenía la ley. Tenía una gloria, Pablo reconoce. ¿Era gloriosa? Pues sí que lo era gloriosa. Pero dice que más gloriosa era aún la promesa, la que venía por medio de la promesa que era antes de la ley. Entonces, ¿era gloriosa? Pues sí que lo era gloriosa, pero dice que aquí que estaba destinada a desvanecerse. En otros casos dice a desaparecer, en otras versiones. Pero la mente de ellos, aquí está hablando, la mente de ellos se endureció hasta el día de hoy. ¿La mente de quién se endureció? Ahora vamos a ver la mente de quién se endureció. Y hasta el día de hoy, cada vez que se lee el Antiguo Pacto, el Antiguo Testamento, la Torá, el mismo velo que les cubre la mente para que no puedan comprender la verdad. Es el mismo velo, aquel velo que decía que tenía Moisés, que es con el que se cubría el rostro, porque la gloria que Dios reflejaba en él, los hijos de Israel no podían ver el rostro de Moisés debido al resplandor que emitía la cara de Moisés, y Moisés se tenía que cubrir con un velo. Entonces, eso es algo obviamente espiritual, simbólico también. Dice que ese mismo velo lo tienen aquellos que hasta hoy, cada vez que leen el Antiguo Testamento, dice, están velados, para que no entiendan la verdad.
¿Quiénes son los que leen el Antiguo Testamento? ¿Quiénes son los que leen la ley de Moisés? ¿Quiénes son los que se apegan a decir que todavía nosotros, hasta el día de hoy, como dice aquí, hasta el día de hoy sigue vigente que nosotros, los cristianos, debemos de guardar la Torá, guardar el Shabbat, guardar los mandamientos? ¿Quiénes son? Pues por supuesto que es el pueblo de Judá, la casa de Judá. Y a ellos se les ha sumado otro pueblo, bueno, parte del pueblo de la casa de Israel, que por no entender esto también, así como a Judá se le sumó, Judá es una tribu, la tribu de Judá, pero a ese reino de Judá se le sumaron dos tribus más, o una tribu y media, dos tribus, que fue Benjamín y fue Leví. Bueno, Leví ya servía en el templo, ¿no? Los levitas, ¿no? Entonces, a esa tribu de Judá, o el reino de Judá, estaba compuesta por no solamente por la tribu de Judá, sino a esa tribu se le sumaron otras dos tribus. Pues ahora está sucediendo lo mismo. A esa tribu de Judá se le han sumado muchos de la casa de Israel, muchos de casa de Israel, que ellos cuando leen la Torah, ellos tienen ese velo y no pueden entender que Dios ya tenía una promesa que decía que nos iba a liberar de ese yugo que nos conducía a la muerte, ¿no? Entonces ellos todavía por ese motivo, por mucho que le intenten explicar y ellos leen y vuelven a leer y vuelven a leer las escrituras, pero ellos al tener ese velo que tienen puesto, que está diciendo Pablo aquí, ellos no pueden entender. ¿Pero por qué no pueden entender? Pablo lo dice, es porque tienen el corazón endurecido. Tienen el corazón endurecido. Recordemos que las tablas, la ley se escribió en tablas de piedra. Eso no era casualidad. Esas tablas se pudieron haber escrito en pergaminos, como se escribían, o en papiros, como se escribían en la antigüedad, pero Dios las quiso escribir en tablas de piedra, justamente dando a entender de que esas leyes iban a caer en corazones endurecidos como la piedra, pero que un día Dios iba a quebrantar el corazón de ellos y ya les iba a dar un corazón nuevo, un corazón que no iba a ser de piedra, sino de carne, ¿no? Y entonces iba a grabar su ley, su verdadera ley, en sus corazones, ¿sí? Y esta promesa es para todo Israel, para Judá y para la casa de Judá y para la casa de Israel. Solo que casa de Judá no se ha podido o no ha querido quitarse el velo. También entiendo que es un propósito de Dios. Esto intentaré luego explicarle por qué, que es un propósito de Dios eso continúe siendo así. Pero casa de Israel, sí, casa de Israel, después que fue esparcida por las naciones, ellos perdieron, así como lo cuenta la parábola del hijo pródigo, ellos desperdiciaron los bienes del padre, entonces ellos perdieron la ley, perdieron la identidad, ya no sabían que eran israelitas, ya se pensaban paganos, gentiles, y como consecuencia ellos dejaron la ley de Dios, la ley de Moisés, la olvidaron hasta el punto de ni saber que tenían esa ley, de ni acordarse, y Pablo más adelante lo dice. Entonces dice que no puedan entender la verdad. Dice, este velo puede quitarse solamente al creer en Cristo. Solamente al creer en Cristo. Entonces, sí, casa de Israel, sabemos que casa de Judá no cree en Cristo, ya lo sabemos, ¿no? Esto ya lo entendemos. Casa de Judá no acepta a Jesucristo y ese es uno de los motivos por los cuales ellos tienen ese velo puesto todavía, pero casa de Israel, o parte de casa de Israel, una parte de casa de Israel, aunque ellos dicen creer en Jesucristo, sin embargo, ellos niegan, sin decirlo así con estas palabras, ellos niegan la obra consumada en la cruz, que es por medio de la fe. Ellos todavía, aunque ellos insisten y dicen, no, no, nosotros entendemos que la salvación no es por obra, la salvación es por fe. Ellos lo dicen, pero luego nos condenan a nosotros, porque según ellos nosotros no guardamos la ley, y si nosotros no guardamos la ley, pues la ira del Padre continúa sobre nosotros, porque nosotros somos desobedientes, porque somos, en fin, ¿no? Y nos llaman griegos, nos llaman paganos, nos llaman idólatras, gentiles, nos llaman todo este tipo de títulos que ellos tienen. Entonces, de alguna manera, ellos dicen que la ley no nos salva, pero de alguna manera a nosotros nos juzgan y prácticamente nos condenan diciendo que nosotros no guardamos la ley. ¿Sí? Esto ya lo he hablado en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, solamente cuando creemos en Cristo, efectivamente, incluso en el día de hoy, cuando se leen los escritos de Moisés, tienen el corazón que encubierto y no comprenden. En cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo le es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad.
otro texto más que se utiliza, que se ha tergiversado para que fuera de contexto, ¿no? Donde está el Espíritu de Dios hay libertad, y entonces esta libertad a muchos los ha llevado más bien al libertinaje más que a la libertad, y entonces por esta razón somos atacados también, por no entender lo que Pablo está tratando de decir, nos liberó. Ese donde dice el Espíritu del Señor hay libertad, es porque Él nos liberó de ese yugo, de eso le quitó el poder, vamos a decirlo con estas palabras, le cerró el grifo del cual se nutría el pecado, que era la ley, que era la ley. La clavó sus mandamientos en la cruz, ahí cumpliéndolo él en su carne, los cumplió por nosotros y los clavó para hacernos libres a nosotros. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, dice que le quitó el poder al pecado. Ya el pecado no tiene poder, solo tiene poder para aquellos que siguen, por eso la ira, hay un texto aquí que ahora lo voy a poner, donde dice que la ira de Dios permanece sobre aquellos que quieren guardar la ley. Permanece la ira de Dios, ¿sí? Porque Dios ha querido libertarnos de ese yugo, pero algunos quieren ir y abrir ese grifo otra vez para que el pecado se siga nutriendo de esos mandamientos. Entonces eso provoca la ira de Dios, eso es lo que dice Pablo, en otras palabras, ¿sí? Y la ley de los gentiles. Hemos leído la ley de los de Judá, ellos siguen con esa ley, ellos leen los escritos de Moisés, y ellos, como tienen ese velo puesto todavía, pues ellos no entienden y no entienden y no entienden. Pero casa de Israel, en este caso los mal llamados gentiles, dice así: algunos gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios muestra que conocen esa ley. Entonces, no, esto lo estoy leyendo de la nueva versión, de la nueva traducción viviente, NTV, ¿no? Pero dice que los que no tienen ley aún conocen la ley. O sea, ¿cómo podemos conocer algo que no tenemos? Y luego dice también que no lo hemos oído nunca. ¿Cómo podemos obedecer algo que nunca hemos oído? Por eso he dicho, pareciera que hubieran como dos tipos de leyes, pero realmente Dios no tiene dos leyes, porque Dios no es dual. Dios es único, Dios es único. Dios es Ejad, como dice la palabra, la mejor descripción en hebreo. Dios es uno. Entonces, aún los gentiles que no cuentan con esa ley escrita de Dios, la ley escrita, la ley de Moisés, no cuentan con ella. Nosotros no contamos, no la tenemos, no la tomamos en cuenta. De esto nos acusan el hermano mayor, casa de Judá, y nos acusan parte de casa de Israel, que tienen el velo puesto, y nos acusan de que nosotros no tenemos en cuenta la ley de Dios, no tenemos en cuenta la Torá, no tenemos en cuenta los mandamientos, comemos todo tipo de animales impuros, no guardamos la fiesta, celebramos el domingo, y en fin, ¿no? Un montón de acusaciones. Dicen que no tiene, porque nosotros, dice Pablo, nosotros no contamos con esa ley, ya nosotros no la contamos, nosotros contamos con otra ley. ¿Cuál es esa ley que contamos nosotros? Pablo nos lo va a decir. Dice, no cuentan con la ley de Dios, dice, muestran que conocen esa ley por instinto, y cuando por instinto la obedecen, aunque nunca la hayan oído, nunca la hemos oído, no hemos oído, supuestamente no hemos oído. De ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Ellos, ¿cuáles ellos? Está hablando de los gentiles, que no conocían, ni se acuerdan de esa ley que les fue dada en el Sinaí, no se acuerdan porque ellos se mezclaron con las naciones, no se acuerdan, se fueron como ese hijo pródigo a apacentar cerdos y se olvidaron de los bienes del Padre. Entonces, Dios se había hecho una promesa, que ahora la vamos a ver, a esos que él dispersó, dice, bueno, ahora ellos han roto ese pacto, ese contrato que yo había hecho con ellos en el Sinaí, pero, yo voy a poner voy a hacer un pacto nuevo con ellos. Le voy a grabar mi ley en sus corazones. Entonces, aquí está hablando de que son los gentiles, aquí está hablando de que son esos gentiles, mal llamados gentiles, que realmente es casa de Israel, la que va a tener esa ley, esa única ley de Dios grabada en sus corazones. No la ley escrita, dice. Entonces aquí está la profecía de esto, ¿no? He aquí, esto está en Jeremías 31. He aquí, vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto. Importantísimo este detalle aquí, porque en esta profecía de Jeremías, Dios está profetizando que Él, como he dicho, hay una sola ley, no hay dos leyes, hay un solo pueblo, así de la misma manera como realmente Israel es un solo pueblo que ha sido dividido en dos, pero realmente Israel delante de Dios es un solo pueblo. Tanto Judá como casa de Judá como casa es un solo pueblo. Pues de la misma manera, la ley también es una sola, solo que fue
dividida en dos, pero es una sola. Dice, haré con la casa de Judá y con la casa de Israel. Dice, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Está hablando del pacto del Sinaí, está hablando de las tablas de Moisés. Ese pacto no, dice ellos, porque ellos rompieron, ellos quebrantaron. ¿Quién lo rompió? Tanto Judá como Israel lo rompió. Lo rompimos. Rompimos ese pacto. ¿Cómo lo rompimos? Pues no obedeciéndolo, no obedeciéndolo. ¿Eh? Aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Ese fue un pacto, ese pacto que hizo fue un contrato matrimonial. Por eso Dios nos considera a nosotros como su esposa, como la novia. ¿Mm? Aquí hay otra, otra prueba más de que realmente nosotros somos ese mismo pueblo, ya que nosotros somos el pueblo cristiano que nos hacemos llamar la novia, la esposa del Cordero o la novia del Cordero. ¿Ah? Pues Dios no tiene dos novias. Dios no tiene dos esposas, Dios tiene una sola, y esa esposa o esa novia siempre habla de la casa de Israel, y te desposaré conmigo para siempre, y te desposaré conmigo en justicia. Y eso se lo dice a la casa de Israel, a la casa de Israel. Entonces, ambos rompieron el pacto, dice. Entonces, versículo 33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice en este caso Jehová, según esta traducción. ¿Vale? Entonces, primero dice, haré un pacto con la casa de Judá y con la casa de Israel. Con casa de Israel y con casa de Judá haré un nuevo pacto. Sin embargo, eso lo dice en el 31. En el 31. O sea que el pacto es para los dos. Es para uno solo, como he dicho, porque realmente Israel es uno. Entonces, como Israel es uno, Dios lo trata así de esa manera. Israel es uno, entonces voy a hacer un pacto con Israel. Con Israel voy a hacer un pacto, está diciendo Dios. Voy a escribir mi ley en sus corazones. Las voy a escribir en sus corazones. Pero, debido a que Judá fue endurecido, su corazón fue endurecido, por esa razón ellos no aceptan al Mesías. ¿Ah? Y luego vamos a ver otro versículo más adelante para finalizar, aquel que dice que una parte de Israel fue endurecido hasta que entre la plenitud de los gentiles. Se está refiriéndose a esto, como Judá endureció su corazón, y el corazón que fue quebrantado fue el de Efraín, fue el de la casa de Israel. Fue quebrantado cuando fueron a apacentar cerdos, cuando Dios les hizo a servir a dioses que ellos ni sus padres conocían para que se cumpliera la escritura, ¿sí? Entonces Dios quebrantó sus corazones, y una vez que sus corazones fueron quebrantados, ya estaban tiernos, ya estaban listos para que ese mandamiento que Dios, esa promesa, esta promesa que Dios está dando en Jeremías, se cumpliera en ellos. ¿En quién? En casa de Israel, no así en casa de Judá. Casa de Judá sigue endurecida todavía, sigue endurecida. Entonces, por eso primero dice casa de Israel y casa de Judá, porque es para ambos, pero luego en el versículo 33 dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. ¿Ves? Aquí ya Judá no lo menciona otra vez. Aquí debería volverlo a mencionar, sin embargo no lo menciona. ¿Por qué no lo menciona? Por aquello que leímos anteriormente, porque aún en estos días aquellos de Judá, cuando leen a Moisés, ellos tienen un velo puesto, ellos están endurecidos, y por eso es que no entienden. Por eso no entienden. Entonces, por esa razón es que Jeremías está diciendo aquí, bueno, es para ellos, también para Judá, pero Judá va a entrar más adelante. Ahora de momento va a entrar en ese pacto, va a entrar casa de Israel, en este caso Efraín, en este caso el hermano menor, y Judá, el hermano mayor, entrará sí, y va a entrar porque como cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios permanecerá. Así como dice que ese pacto, ese nuevo pacto es para ambos, así será, así va a ser. Y luego el libro de Joel nos los va a decir. Joel nos los va a decir cómo Judá va a entrar en ese pacto, aunque va a ser en los tiempos finales. Pero de momento lo deja fuera. En el versículo 33 deja a Judá fuera. Ellos siguen con el velo, ellos siguen con la ley, ellos siguen endurecidos. Dice que la ira de Dios está sobre ellos, aunque es su pueblo, aunque es su pueblo. Está la ira de Dios, pero también está la misericordia de Él. Es algo un poco incomprensible, ¿no? ¿Cómo puede estar la ira y la misericordia al mismo tiempo? Bueno, esto es poder de Dios, ¿no? Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Entonces, miremos lo que ha dicho Romanos, Pablo en el libro Romano, dice que, hablando acerca de estos gentiles, hablando acerca de estos gentiles, por cuanto ellos nunca han oído, dice, aquí donde está, en el versículo 15 dice, ellos demuestran, el versículo 15, Romanos 2, versículo 15, dice, ellos demuestran que tienen la ley de Dios escrita en el corazón. Ellos demuestran. ¿Quiénes ellos? ¿De quién están hablando? Están hablando de los gentiles. En el versículo anterior dice, aún los gentiles que no cuentan con la ley escrita de Dios, después dice,
ellos demuestran que tienen la ley. No tienen la ley de Dios. ¿Cuál es la que no tienen? La que fue dada en el Sinaí. Ellos tienen otra ley, que realmente no es otra, es una misma, pero es la verdadera ley que había detrás de todos esos mandamientos. Detrás de todos esos mandamientos Dios quería mostrarnos algo con esa ley, que era su carácter, Entonces, una vez que lo podamos conocer a Él, así como ese hijo pródigo cuando se levantó y dice la Escritura que volvió en sí y se acordó que tenía un padre, pues así, ¿eh? Con el corazón ya abierto, tierno, entonces reconocen lo que hay detrás del corazón del Padre, ¿no? Hay algo mayor que simplemente un mandamiento rígido y estricto, ¿no? No harás, no comas, no gustes, no vistas, no vayas, no, todo no. Y sabemos que donde no hay un no, el pecado va a aprovechar para darle la vuelta y convertirlo en un sí, y es lo que ha hecho el pecado. Pero eso ya con casa de Israel en principio no tiene por qué ser así. Y esto es lo que este es el misterio que Pablo está queriéndonos dar a conocer. Dice que la escribirá en su corazón, dice Jeremías, a la casa de Israel. Primero, Pablo nos dice que a los gentiles tienen la ley de Dios escrita en su corazón, pero Jeremías nos está profetizando que esa promesa era para casa de Israel. Fíjense que ni siquiera para casa de Judá en ese momento, aunque luego entrarán, ¿no? Entonces, esta es otra de las muchísimas pruebas de que esos mal llamados gentiles, ese mismo pueblo que perdieron su identidad, ¿no? Que se les llamaban griegos, romanos, en fin, ¿no? De todo, pero que Dios los conoce. Dice, yo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré. Yo mismo iré a buscarlas y las reconoceré. Y las reconoceré. Aunque nosotros no nos reconozcamos a nosotros mismos pensándonos todavía que somos gentiles, Él sí que nos reconoce. Él sabe quiénes somos. ¿Ah? Porque dice, yo no he venido sino por las ovejas perdidas de la casa de Israel. Porque él dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y lo único que se perdió fue casa de Israel. Judá nunca se perdió. Nunca. Él siempre, así como el hijo mayor, el padre le dice, tú siempre has estado conmigo. Tú siempre has estado conmigo. Pero tu hermano que se había perdido ha sido hallado, muerto era y ahora vive. ¿Eh? Así que por eso Pablo nos dice, ustedes que antes estaban muertos en sus delitos y pecados, ¿eh? Sin Dios, sin nación y sin Dios en el mundo. Pues esos que estaban muertos fue eso que vivimos, esos huesos de Ezequiel 37, esa profecía de los valles de los huesos secos, que dice que son toda la casa de Israel que van a volver a vivir, van a ver tendones, van a ver, después de estar más de 2000 años dispersos por las naciones sin identidad, ¿sí? Pensándose que eran paganos, Dios les va a decir, allí donde se les fue dicho, ustedes no son pueblo de Dios, les será dicho, sois hijos del Dios vivientes, son mis hijos, son aquellos que yo dispersé por las naciones por desobedientes, para castigarlos, sí, pero con esto cumplir la promesa de Abraham. ¿Sí? Cumplir la promesa de Abraham, su simiente será más numerosa que las estrellas que hay en el cielo. En fin, me he alargado un poco en este punto, pero ahora ir un poquito más rápido. Muertos al poder del pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. ¿Eh? El pecado, la ley, ¿cuál es? La paga del pecado es la muerte. ¿Y pecado qué es pecado? ¿Qué entendemos? Pues pecado es transgresión de la ley, es violar la ley, es desobedecer la ley, eso es pecado. Todo aquel que desobedece la ley está pecando, o sea, el que peca está desobedeciendo una ley. Entonces, ¿y cuál dice que es? La muerte. ¿Cuál es la consecuencia? Pues la muerte. Por eso dice que el pecado se aprovecha de esto, ¿por qué? Porque él sabe que nos mata. El pecado aprovecha, sabiendo que hay un mandamiento que nos va a matar, nos mata, se aprovecha de eso para producir en nosotros la muerte. Pero dice Pablo, gracias, que la respuesta está en Jesucristo, que Él nos trajo vida por medio de su Espíritu. Dice, si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿El poder de qué? Esto es Romanos 7, 8. Si no existiera la ley, ¿de qué poder? El poder de llevarnos a la muerte. No tendría eso si no existiera la ley. O sea que si es la ley que nos mata o es el pecado que nos mata. Realmente es el pecado, pero el pecado se nutre de la ley. Entonces la forma como Dios, sabiendo todo esto desde un principio, pues Él nos dio una ley temporal hasta que llegara la promesa, hasta que se cumpliera la promesa. Esa promesa, nacido de mujer y bajo la ley, hasta que llegara la promesa, hasta con un tiempo determinado.
Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Estoy leyendo la nueva traducción viviente. Ustedes murieron al poder de la ley, ¿ves? Aquí dice que estamos muertos al pecado. Primero dice que estamos muertos al pecado. Y aquí dice que estamos muertos al poder de la ley. ¿Cuál era ese poder el poder de la ley? El pecado. ¿Sí? Dice, ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. ¿Cuándo sucedió esto? Cuando Cristo resucitó, cuando nosotros hemos puesto esa misma fe que tuvo Abraham, esa misma fe, que ya no es por cumplir la letra de la ley. Abraham no fue declarado justo por obedecer la ley, sino porque creyó, dice la Escritura. Abraham le creyó a Dios, tuvo fe en Dios y eso le declaró justo delante de Dios. Así como nosotros somos declarados justos, no por las obras de la ley, para que nadie se gloríe, sino que es por la fe. Y dice que ni siquiera esto es de nosotros, porque es hasta Dios el que nos da esta fe. ¿Sí? Entonces, más claro es imposible, pero entiendo que el velo sigue puesto en Judá y en muchos hermanos de raíces hebreas, que aún leyendo todos estos pasajes, ellos como tienen ese velo puesto, ellos van a seguir targiversando los textos bíblicos de Pablo, diciendo que Pablo más bien era un defensor de la ley. Sí, Pablo era un defensor de la verdadera ley de Dios, la ley del Espíritu, aquella que nos vivifica, aquella que nos da vida. Era un defensor de ella y sin embargo, él señaló a la ley de Moisés, a la ley escrita, como el aguijón de la muerte, como lo que nos produce la muerte. Por eso decía él que maldito todo el que no permanece en las obras de la ley para cumplirlas, porque la ley dice eso, haz esto y vivirás, como le dijo Jesús a ese intérprete de la ley, cuando él dijo que él guardaba los mandamientos. Dice, bueno, tú sigue haciéndolo, pero tendrás que hacerlos todos, porque la ley dice así, la ley decía esto, para poder vivir por la ley tú tienes que cumplirlos todos, y si fallas en uno solo te vas a hacer culpable de todo, o sea, vas a morir igualmente, vas a morir solo con que falles uno. Entonces, y luego Jesús le narra a ese intérprete de la ley, primero Jesús le dice, bien ha respondido, ¿no? Cuando el intérprete de la ley da su respuesta, dice, no, yo ya amo a Dios y amo a mi prójimo como a mí mismo. Entonces Jesús le dice, bueno, sigue haciéndolo, bien ha respondido, pues hazlo eso y vivirás. Hazlo como él lo hacía, intérprete de la ley, bajo la ley. Pero luego Jesús le narra a continuación la parábola del hijo pródigo y es cuando Jesús le dice, bueno, esa es la forma como tú crees, pero ahora yo te voy a contar la forma como yo deseo que sea. Ya, entonces le cuenta la parábola de ese buen samaritano, como he dicho anteriormente, Samaria representa a Efraín, Samaria representa a casa de Israel, aquel que no tenía una ley escrita, aquel que vio a ese hombre que habían robado, que habían golpeado, lo vio moribundo, y como él no tenía una ley, así como ese levita que pasó antes, y pasaron esos que pasaron antes, que se regían bajo una ley, y ese hombre como estaba medio muerto, pues entonces estos sacerdotes pues tenían una ley que decían que ellos no podían tocar cadáver, aunque el hombre estaba vivo, pero ellos como en su corazón estaba endurecido, ellos para no tener que pagar el precio que pagó el buen samaritano, ellos quisieron darlo por muerto. No. Y como la ley dice, ellos así como hace el pecado, como hay una ley que dice que nosotros no podemos tocar cadáver porque nos contaminamos, pues entonces siguieron de largo. Pero pasó ese samaritano que no tenía una ley, esa ley escrita, esa que decía que no podían tocar ese cadáver, no había esa, pero él tenía otra ley. O realmente, que vuelvo a decir, la verdadera ley, la ley de Dios grabada en su corazón, este buen samaritano, la tenía grabada. Entonces él no tuvo que sacar un manual para ver dónde había un artículo que decía si podía, si no podía ayudarlo, si podía tocarlo. No, él simplemente actuó, como dice la escritura aquí, con su instinto, dando a entender que él tenía una ley grabada en su corazón. Y esa ley es la ley basada en el amor y la misericordia. Si en esto el hombre algo que quiere gloriarse, gloríese en esto, dice la palabra, en conocerme a mí que hago justicia y misericordia. En esto, si alguien quiere gloriarse. Entonces, esta parábola del hijo pródigo, se inicia con la conversación entre este intérprete de la ley, un legalista, uno que tenía el velo de Moisés puesto. Jesús primero le dice, bueno, tú sigue haciéndolo de la manera como lo haces, pero y vivirás, porque pero tendrás que hacerlo todo. Pero yo quiero que sea así, y es cuando le narra la parábola. Así es como yo deseo que sea.
porque esta promesa también es para ti, en pocas palabras. Es lo que Jesús le podría decir entre palabras, así, ¿no? Es para ti también, pero como ahora tú no lo entiendes, luego lo entenderás. Ahora no lo entiendes. Pero esta promesa también es para ti. Esa ley del corazón también es para Judá también, aunque ahora tengan el velo puesto. Pero un día ese velo les será quitado. Y ahora lo vamos a ver en el libro de Joel. Les será quitado si ellos entenderán y ellos entrarán en ese pacto. Y entonces cuando dice que todo Israel será salvo. Todo Israel, todo. Entonces, por lo tanto, mis hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley. Cuando murieron con Cristo, ahora están unidos a aquel que fue levantado entre los muertos. Pero ¿cómo sucedió esto? ¿Cómo fuimos liberados de este poder de la ley? ¿Cómo fue esto? ¿Mm? Vamos a ver. Sí. Entonces, aquí Pablo nos da bueno, Pablo primero nos da una analogía del matrimonio, pero esta analogía del matrimonio está basada en una ley que está en Deuteronomio capítulo 24, cuando dice, cuando alguno toma mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable por haber encontrado algo reprochable en ella, en este caso pues puede ser infidelidad, adulterio, y le escribe carta de divorcio, la pone en su mano y la despide de su casa. Y ella sale de su casa, así como ese hijo pródigo. Ahora veremos cómo es Dios que trata a Israel como esposa. Dios hace esto, Dios hace esto. Dios encuentra algo reprochable en su esposa, algo indecoroso, en este caso infidelidad, adulterio, así le llama Dios a Israel, adúltera, le llama esposa adúltera. Entonces Dios la despide y pone en este caso a la casa de Israel, no a Judá, le da una carta de divorcio. Esto es lo que está leyendo aquí, que luego Pablo nos lo va a aclarar de otra manera, ¿no? Y dice, y le da carta de divorcio y ella sale de su casa, así como se fue ese hijo pródigo que se fue lejos, salió de la casa del padre o del esposo y llega a ser mujer de otro hombre. ¿De cuál hombre? ¿De cuál hombre? Pues de todos los amantes con que se fueron a fornicar la casa de Israel. Y si el segundo marido la aborrece y le escribe certificado de divorcio y lo pone en su mano y la despide de su casa, o si muere este último marido que la tomó para ser su mujer, al primer marido que la despidió no le es permitido tomarla nuevamente como mujer, después que fue envilecida, en este caso impura, ¿no? Ya estaba impura porque ya se había relacionado con otros amantes, ¿sí? Entonces por esa hay una ley que no le permitía a esa mujer volver al primer marido que la tomó, porque mire lo que dice, porque es abominación ante el Señor y no traerás pecado sobre la tierra que el Señor tu Dios te da por heredad. No traerás pecado. Entonces, había una ley que impedía que esa mujer, que ya estaba casada, el hombre se divorcia de ella y ella se va con otro, vuelva con él. Entonces, cuando esto sucede, ahora lo vamos a ver, Dios le da carta de divorcio a la casa de Israel y la pone en su mano y la despide. Entonces, esto sucedió solo con casa de Israel, solo con Judá nunca pasó esto. Tú siempre has estado conmigo, dice el Señor, tú siempre. Pero tu hermano era muerto, se había ido lejos, pero ahora ha vuelto, ¿no? Entonces, eh, a partir de ese momento, cuando Dios, ahora lo vamos a ver en Jeremías también, cuando sucede esto, como Dios le da carta de divorcio a la casa de Israel, en este caso a Efraín, a Samaria, casa de José, Dios le da carta de divorcio, y entonces a partir de ese momento es cuando Judá se queda solo, ya Israel desaparece en principio, bueno, desaparece, pero no en el corazón de Dios, ni en la mente de Dios, por supuesto, ¿no? Entonces a partir de ahí es que se empieza a nombrar el pueblo judío, porque solo quedó el reino de Judá. Entonces ellos luego fueron llevados cautivos a Babilonia, donde estuvieron 70 años con Daniel, el esposo de los leones y toda la historia que conocemos de Babilonia, Nabucodonosor y todo lo demás. Entonces, a partir de allí es que se le comienzan a llamar a ellos el pueblo judío, los judíos, porque ya no existía el resto de Israel, había desaparecido, se habían mezclado con las otras naciones y perdieron su identidad. ¿Sí? Entonces, el asunto es que había una promesa que Dios había hecho en Oseas, donde Dios le había dicho a Israel que la iba a volver a tomar como esposa. Y utiliza la figura de Gomer, que es cuando vemos la historia de Gomer y Oseas, que Dios la manda a casarse con una mujer prostituta y que tenga hijos con ella. ¿Ah? Entonces, pero claro, aquí hay un problema, y esto es lo que Judá no ha podido entender, porque Judá, conociendo esta ley de Deuteronomio 24, ellos saben que Dios no podía volver a tomar a eso que él despidió y les dio carta de divorcio, no los podía volver a tomar como esposa.
Entonces, por eso es que ellos se creen el único pueblo de Dios, los judíos, y siempre que se habla de Israel se nombra a los judíos como que si los judíos fueran el único pueblo de Israel, y eso es una falta de entendimiento. ¿Mm? Entonces, ellos, a partir de ahí, por eso ellos desprecian al hermano menor. Por eso cuando el hermano menor vuelve a casa, el hijo pródigo, el hermano mayor se enfada porque dice, ¿cómo puede ser que que ya es un adúltero, que se fue y desperdició tus mandamientos? En cambio, yo he estado aquí siempre guardando la ley, haciendo todo lo que tú me dices. ¿Ah? A mí no me das un cabrito para gozarme con mis amigos. ¿Mm? El Señor le dice, tú siempre has estado conmigo, tú siempre has estado conmigo. Entonces, este Judá, este hermano mayor, no acepta, hasta el sol de hoy sigue sin aceptar al hermano menor, a Efraín, a esto que ahora son llamados gentiles. Dice, no, 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 la ley fue dada a nosotros los judíos, dicen ellos. La ley, esto de que ahora los cristianos quieran guardar la ley, esto es una blasfemia, porque la ley fue dada a los judíos, cosa que es mentira. La ley no fue dada a los judíos en el sentido de que cuando la ley fue dada en el Sinaí, el pueblo judío como tal no existía, un pueblo judío como tal. Se conocían como los hijos de Israel, se conocían como los hebreos, los israelitas, más no como pueblo judío, por lo cual la ley no fue dada a los judíos, la ley fue dada a Israel, a las 12 tribus de Israel, ¿sí? Entonces, eso que dicen ellos, no es que la ley fue dada solamente a los judíos, eso es mentira, porque los judíos no sacaron de Egipto, los judíos no salieron de Egipto, salió Israel de Egipto. El pueblo judío se formó muchos años después de Egipto. ¿Eh? Entonces, entendiendo esto, entendiendo esto, ¿Mm? Sabemos entonces, entendemos que Israel, Dios lo trata como una esposa, como una esposa. Y entonces, y vio Dios, esto dice Deuteronomio 24, no, y vio, no, este versículo, aquí está, la referencia está mal. Y vio Dios que a causa de todos los adulterios de la infiel Israel, yo la había despedido y dado carta de divorcio. Dios despidió a... ¿A quién la despidió? A Israel. A la casa de Israel, Dios la despidió. Yo he puesto Deuteronomio 24.1 aquí al lado porque recordarnos lo que decía el mandamiento de Deuteronomio. ¿Ve? Como le fue infiel, la ley dice, ese mandamiento de la ley decía que no podía volver, Dios no podía volverla a tomar. Y entonces dice, yo la había despedido dándole carta de divorcio, tal cual como lo dice Deuteronomio 24. Con todo, su hermana, su pérfida hermana, Judá, ¿ve? Los trata como hermanos. Por eso podemos decir con toda seguridad que en la parábola del hijo pródigo, toda la narración se está hablando de un hermano mayor y un hermano menor. Está hablando de Judá, que es ese hermano mayor, y Efraín, que es el hermano menor. Está hablando de eso, está hablando el Señor Jesús. No está hablando de un cristiano que estaba en la iglesia, como nos han vendido la historia, un cristiano que era un evangélico y luego se fue al mundo después de arrastrarse por el pecado en el mundo, entonces vuelve a la iglesia. Eso es una interpretación demasiado superficial de lo que realmente el Señor Jesús quiso explicar. Dios está narrando la historia de Israel, la historia del pueblo de Israel, de dos hermanos, de una nación que fue dividida en dos, a la que Dios trata como esposa, a veces lo trata como hijo y a veces los trata como, en este caso, como hermanos entre ellos, ¿sí? Pero todo refiriéndose a un mismo asunto, ¿no? Entonces, su hermana Judá, esa hermana Judá o ese hermano mayor, ¿m? También hizo lo mismo, ¿m? Pero dice aquí que no tuvo temor, esa hermana Judá no tuvo temor y también fue y se hizo ramera. O sea, por eso dice, ellos rompieron mi pacto, ambos, tanto Judá como Israel rompieron el pacto dado en el Sinaí, el pacto matrimonial. El pacto matrimonial lo rompieron ambos, pero, por, por, eh, por propósito de Dios, porque así había sido profetizado, que era por medio de la casa de Israel, era que se iba a cumplir mayormente la promesa a Abraham. Esto está escrito en el Génesis, en la bendición que Jacob, a quien Dios le cambia el nombre a Israel, hace sobre los hijos de José, Efraín y Manasés. Ahí está profetizado que ese Efraín se iba a multiplicar como peces en medio de la tierra. Iban a ser tan numerosos como peces. Por eso cuando el Señor Jesús le dice, venid en pos de mí, que los haré pescadores de hombres, yo los voy a mandar a pescar a aquellos que yo voy a dispersar, que he dispersado por las naciones y se creen ahora que son gentiles. A ellos que yo los mando a pescar, porque yo no he venido sino por estas ovejas o por estos peces. En fin, ¿no? Muchos nombres, muchos títulos, todos cuando entendemos estas cosas, como he dicho, es que podemos entender el gran propósito, el plan de Dios, la profundidad de la obra de Dios
a través de la persona de Jesucristo en la cruz del Calvario. Esto no es para envanecerse ni para alardear de conocimiento. Dios quiere revelar el corazón del Padre, quiere revelarnos, poner su ley en nuestros corazones, y para eso tenemos que estar sensibles. Mientras estamos con dureza, con temores, es que escuchar estas cosas nos engañan, porque dicen que vendrán en los últimos tiempos falsos maestros y espíritus engañadores. ¿Mm? Bueno, bueno, esto ya lo he hablado en otras ocasiones ya. Entonces, esa Judá se hizo ramera también. Dice, ¿cuándo? Ajá. Entonces Dios les trata como esposa. Pero ¿cuándo se celebró ese matrimonio? Pues la respuesta es esta. Ese matrimonio se celebró en el Sinaí, cuando Dios le dio los estatutos. Cuando Dios le dio los estatutos, ese era el contrato matrimonial, ese era el pacto, el contrato, el matrimonio. A partir de ahora ustedes son mi pueblo y yo soy su Dios. Yo soy su esposo, ustedes serán mi esposa. Yo soy su marido. ¿Mm? Y aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel, este es lo que hemos leído antes, ¿mm? Y con la casa de Judá un nuevo pacto, un nuevo contrato, un nuevo matrimonio. ¿Por qué? Porque uno nuevo, porque ellos lo rompieron. Lo rompieron todo, lo rompieron ambos, pero solamente a uno solo se le dio carta de divorcio. En este caso sabemos que fue a casa de Israel. A ellos se les dio carta de divorcio, por eso ellos, al darle esa carta de divorcio, ellos quedaron libres de esa ley. Ellos quedaron libres del compromiso de ese contrato, de ese pacto, de esa celebración, de esa ley, porque Dios les dio carta de divorcio. O sea, bueno, Dios anuló el contrato, aunque la escritura dice que fuimos nosotros quienes rompimos ese pacto, pero dice que Él anuló el contrato que tenía, en este caso, con la casa de Israel. No como el pacto que hizo con sus padres. ¿Ven? ¿Padre de quién? Nuestros padres. ¿Qué es lo que está diciendo aquí el Señor? ¿Qué es lo que está hablando? ¿Mm? Que va a escribir esa ley en esas mentes, en esos corazones de unos que luego van a llamar gentiles, pero que Él sabe que son su pueblo, ese pueblo de Israel. ¿Mm? Dice, dice, mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Yo fui un esposo para ellos, pero ellos rompieron ese pacto. Voy a ver si puedo. Entonces, aquí donde Pablo nos hace la analogía del matrimonio, y es donde Pablo nos va a dar la respuesta a cómo sucedió todo esto. ¿Cómo fue que Dios pudo librarnos de todo esto, de ese yugo que nos esclavizaba al pecado y que nos conducía a la muerte? Es utilizando justamente esta figura del matrimonio, ¿no? Todo eso que ya estaba escrito, ¿no? Dice Pablo, Romanos 7, a partir del versículo 1. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? ¿Mm? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva, pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometerá adulterio si se casará con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio. No sé si han podido percibir aquí el mensaje, ¿no? Aquí Pablo está hablando de que la única forma de que Dios podía volver a tomar como esposa a esa rebelde Israel que adulteró, así como esa Gomer de Oseas, que esa Gomer es otra representación también de la casa de Israel, de Efraín. Esa Gomer es Efraín mismo, es Samaria, es casa de Israel, es la misma Gomer. La única forma que pudo hacerlo fue, como dice aquí Pablo, muriendo. Y aquí por eso digo, entender esto es lo que nos va a ayudar a entender la obra que hizo Dios en la cruz del Calvario, por medio de Jesucristo. ¿Cómo? Muriendo, porque era la única forma. Al morir, o sea, aunque el contrato había sido anulado, pero el marido aún vivía. O sea, ya Dios nos había dado carta de divorcio, pero mientras el marido viva, ellos todavía estaban sujetos, entre comillas, a esa ley. ¿Mm? Hasta que ese marido muriera. Y eso fue, aquí es donde cobra importancia la muerte de Jesucristo. Mientras que el marido viva. Pero si él muere, esas leyes de ese contrato, de ese matrimonio celebrado allí en el Sinaí, dado en tablas de piedra, ya no se aplica. ¿A quién no se aplican? ¿A quién no se aplican? ¿Mm? Aquellos a las que se les fue dado carta de divorcio. ¿Mm? Ya no se aplican. Bueno, en este caso,
no se aplicarían también para Judá, porque es el marido, es el mismo marido. Por eso digo que esa promesa es para ambos. Pasa que ellos no entienden que ya ellos también han quedado libres de esa ley. Bueno, no todos, sabemos que hay muchos que sí que lo entienden, De hecho, el apóstol Pablo y de hecho los primeros cristianos fueron de la casa de Judá, los primeros cristianos. Entonces, ¿por qué? Porque ese pacto también era para, como he dicho, ese pacto es para ellos, porque era el mismo marido, es el marido de ambos. Y ambos rompimos el contrato. Ambos. Entonces, al morir el marido, ambos, todos hemos quedado libres. Todos hemos quedado libres. Solo que ellos, como siguen con ese velo, ellos no lo entienden. Casa de Judá, raíces hebreas, adventistas y no sé cuántos grupos más que siguen sujetándose a la ley, pues no lo entienden. Que ese marido murió y al morir ese marido nosotros hemos quedado libres de ese contrato. Quedamos libres y se nos ha dado un contrato nuevo, un nuevo pacto. Este es el pacto que haré con ellos. Voy a grabar mi verdadera ley. ¿Esa ley cuál es? La ley del amor y la misericordia. Eso que hizo el, el buen samaritano. No tuvo que sacar la Torá ahí para ver qué ley le impedía o no le impedía usar misericordia. Él simplemente actuó bajo el instinto de su corazón, movido a misericordia. Movido a misericordia. Esa es la ley de Dios. Por eso dice la Escritura. Si en algo quieren gloriarse, como se glorían la mayoría de los judíos y raíces hebreas que ellos conocen la Torá, ellos se glorían en esto. Ellos dicen que no, pero sí lo hacen, sí que lo hacen. Judíos y y raíces hebreas. Ellos hablan hebreo, ellos conocen la Torá, ellos saben el significado de de la raíz de la palabra. Saben todo eso, pero tienen el velo puesto. Pero no lo entienden. Una cosa es saber y otra cosa es entender. Ellos conocen toda la escritura, pero no la entienden, no entienden la obra de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ellos tienen un velo puesto. Pero ese velo les será quitado, en un momento les será quitado. Y ahora lo vamos a ver. Ahora bien, sabemos que cuando la ley dice, sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se calle y todo el mundo sea hecho responsable ante Dios. Lo que dice la ley lo dice a los que están bajo ella. Entonces, por ejemplo, la ley dice, debes guardar el sábado, pues lo dice para los que están bajo esa ley. ¿eh? ¿Para quién lo estás diciendo? Debes de guardar la fiesta. ¿Para quién? Para los que están bajo esa ley. Eh, no debes de comer kosher. Pues lo dice para los que están bajo esa ley. Pero sabemos que nosotros no estamos, como dice, no somos como Moisés, dice la Escritura. Nosotros no estamos bajo como esa ley. Nosotros ya hemos recibido la promesa de ese nuevo pacto, ya lo hemos recibido, pero los que todavía no lo han recibido porque por su ceguera, ellos es todavía. Entonces el motivo por el cual, por eso he dicho que hay dos leyes, pero que realmente es una sola. Porque ellos están todavía bajo esa ley, pues ellos se tendrán que someter a esa ley, pero por esa misma ley serán juzgados. También dice la palabra en otro pasaje, ¿no? ¿Mm? En fin, mucho más que decir sobre todo esto, pero se me hace demasiado largo entiendo que la mayoría no les gusta escuchar mensajes tan largos. Porque Cristo es el fin de la ley para justicia a todo aquel que cree. Cristo es el fin de la ley. ¿El fin de cuál ley? De esa ley que se nos fue dado temporalmente hasta que llegara la promesa, hasta que se cumpliera la promesa dada por el Padre, que fue enviar a Jesucristo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Este es el fin de la ley, el fin de esa ley, pero para instaurar una nueva. Por eso Jesús decía, ahora les doy un mandamiento nuevo, un mandamiento, una ley nueva. Esa ley ahora yo no se la voy a dar en una piedra, porque su corazón ya no es de piedra, ahora yo se la voy a grabar en un corazón de carne, en un corazón que cree, en un corazón que tiene fe, en un corazón que se bautiza, que se sumerge bajo las aguas, en un corazón que cree que Jesucristo nos resucitó de los muertos, nos resucitará de los muertos. Y en eso es que tenemos esa fe para saber que seremos arrebatados, que mayoría ahora también, raíces hebreas, también han rechazado y después de haber creído. En fin, ¿no? Nosotros para los que creemos, ¿no? Es el fin de la ley. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu, parece que hay dos leyes, ¿no? La ley del Espíritu y la ley del pecado. ¿Cuál es esa ley del pecado? No es que la ley de Dios sea pecaminosa. Pablo ya lo explicó antes. Es que la ley se aprovecha de ese mandamiento para hacernos caer en pecado, por cuanto nuestra carne es débil. Por eso, la promesa de Dios se obtiene por fe y es un regalo que no merecemos y también
Por eso es por lo que estamos seguros de recibirla todos los hijos de Abraham. ¿Ves? Mira, mira cómo lo dice aquí. Estamos seguros de recibirla, ¿quiénes? Todos los hijos de Abraham. Ahora, rapidísimo aquí en paréntesis. ¿Todos los hijos de Abraham o no? ¿Ves? O no todos los hijos de Abraham. No siempre todo es todo en la escritura, ¿eh? No siempre todo es todo. Porque vuelvo a decir, Abraham tuvo muchos hijos. No solamente tuvo a Isaac. Abraham primeramente tuvo Ismael, después tuvo Isaac y luego tuvo otros hijos en los cuales están los madianitas. Ahí donde estaba, por ejemplo, Jetro, el suegro de Moisés, ¿no? Que era un madianita, hijo descendiente de Abraham. Sí, pero dice que la promesa es en Isaac te será llamada descendencia, en Isaac. Entonces, dice que esta fe, ¿eh? Los que estamos seguros de recibirla son todos los hijos de Abraham, todos, pero no todos, solo aquellos que son del linaje de Isaac, todos los que venimos por medio, que somos los llamados a esa promesa. Y la promesa es esta, dice la Escritura. Esta es la promesa, en Isaac te será llamada descendencia. Por tanto, los que se basan en la ley, como los que tenemos una fe, como los que él tuvo, pues Abraham es padre de todos nosotros. O sea, la fe es dada para todos, pero hasta que para todos los hijos de Abraham, y ahí está Judá, por supuesto, Abraham, ahí está Judá, pero hasta que ellos entren, de momento, ellos no quieren entrar, siguen con el velo puesto. Y todo Israel será salvo. Con esto ya voy a finalizar. Todo Israel será salvo. Este versículo que ya es conocido, antes de que lo ponga, la mayoría ya lo saben, tanto Casa de Israel como pueblos cristianos saben este versículo, que lo hemos leído cantidad de veces, pero no lo han entendido la mayoría. La mayoría piensan de que ese todo Israel, sabemos que los cristianos también saben que un día ¿ah? Dios también va a trabajar con Judá, y no. Pero la mayoría tienen el pensamiento en la cabeza de que esos judíos de esa época, de cuando esto suceda en un tiempo futuro muy cercano, son los que van a ser salvos. Esos judíos que por cierto van a ser una minoría muy poquita, porque antes de que eso suceda, ellos, ahí lo cuenta Joel, ahí lo cuenta Zacarías, ahí lo cuenta Ezequiel, todos los profetas hablan de la invasión de las naciones que Dios va a traer con garfios hacia Jerusalén para invadir, atacar Jerusalén. A muchos de estos judíos los van a masacrar, los van a asesinar y va a quedar un remanente. Entonces, la mayoría piensan de que solamente ese grupo que quede vivo, que son los que van, cuando ellos se den cuenta que han sido engañados con el anticristo, entonces ellos van a reconocer a Jesús, entonces ahí piensan, y todo Israel será salvo. Entonces piensan que se está limitando a ese grupito de pocos judíos que van a quedar para ese entonces, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Cuando dice todo Israel, está hablando desde el primer descendiente de Adán, pasando por todo el linaje de Noé, de Set y por supuesto de Abraham, Isaac, Jacob. ¿Mm? Todo, de todos los que me diste, ni uno solo se perdió, dice la escritura. De todos los que me diste, todos los que me diste en cuál es nena. Todos los hijos de Adán por medio de el linaje de Isaac. Ni uno solo se perdió. Aunque muchos hayan rechazado al Mesías, sobre todo Judá, miles, millones de judíos han muerto desde 2000 años para acá sin aceptar al Mesías, sin aceptarlo. Entonces, esa es otra. Aquí me meto en problemas diciendo esto, y ahora no voy a tener tiempo porque estoy finalizando para poder explicar esto, que quizás lo explique en otro momento. De que como ellos no han aceptado al Mesías, pues se van al infierno, ellos se pierden, y eso no es así. Eso no es así. Este texto es aclaratorio, pero para muchos no lo será, ¿no? Todo Israel será salvo. Todo Israel. Aquí hablamos de Judá y hablamos de casa de Israel también. Pero Judá será habitada para siempre y Jerusalén por generación y generación. Y limpiaré la sangre que no había limpiado y Jehová morará en Sión. Esto está en la Reina Valera, dicho de esta manera, ¿no? Entonces, esto está en el libro de Joel. Aquí, el profeta Joel está diciendo que, y si leen el capítulo completo, entenderán que está hablando de esos días en los que Judá va a aceptar al Mesías, y está hablando de esos tiempos finales cuando Jerusalén va a ser invadida por estos ejércitos de todas las naciones que van a luchar contra Jerusalén, ¿sí? Y aquí Dios está hablando y termina este pasaje diciendo esto, ¿no? Que cuando eso suceda, Dios va a limpiar la sangre de aquellos que no había limpiado. ¿Y quiénes creen que son? ¿Quiénes creen que son? En esos últimos tiempos Dios va a limpiar la sangre de los que no había limpiado.
solamente de aquellos que permanezcan en ese momento vivos. O sea, toda la obra de Jesucristo hecha en la cruz del Calvario, más de 2000 años atrás, toda esa gente que nacieron, murieron, se reprodujeron, nacieron, murieron, hablando de judíos, y de algunos no judíos, pero pueblo de Dios, me refiero casa de Israel, que viven su vida independientemente de Cristo, ¿no? Eh, Dice que Él va a limpiar la sangre de los que no había limpiado. Lo hará en ese momento. Está hablando de un tiempo profético, un tiempo futuro. Todo Israel será salvo. ¿Cuándo va a ser esto? Mira, lo dice aquí. Mis amados hermanos, quiero que entiendan este misterio. Esto es un misterio. Por eso es que la mayoría de la gente, claro, somos muy, muy, muy religiosos y pensamos, no, es que, en fin, no me voy a meter en más problemas diciendo lo que iba a decir. Me lo voy a reservar para un momento en que pueda explicarlo, porque soltarlo así, vamos, me pueden hasta quemar algunos, me puedan quemar o apedrear, ¿no? Pero quiero que entiendan este misterio para que no se vuelvan orgullosos ustedes mismos. ¿A quién está hablando? Está hablando a la casa de Israel, para que no nos volvamos orgullosos, ¿no? Porque como se habla, se conoce con el título de la teología del reemplazo, piensan que ahora nosotros los gentiles, o entre comillas, ¿no? Y que somos casa de Israel, somos los que hemos recibido el Mesías, entonces Dios ha rechazado a Israel y Dios tiene un trato aparte con él, entonces somos como aquello que dice, no, teología del reemplazo, cuando eso no es verdad. Nosotros no hemos reemplazado a nadie. Dios ha tenido un único pueblo, siempre va a tener un único pueblo. A unos los tiene para cumplir un propósito y a otros los tiene para cumplir otro propósito, pero todo se hará conforme al plan de Dios. ¿Sí? Entonces dice que no nos volvamos orgullosos pensando de que nosotros ahora somos ese reemplazo, porque una parte de Israel tiene el corazón endurecido. ¿Qué parte de Israel tiene el corazón endurecido? Aquellos que dicen que tienen el velo puesto, ¿no? En este caso, primeramente Judá, que ellos no aceptan al Mesías porque ellos leen la Torá y ellos la leen con el velo puesto, ¿no? Pero aquí también podemos incluir, aparte de casa de Israel, mesiánicos y raíces hebreas, adventistas, ¿no? Tienen el corazón endurecido. Y dice, pero esto solo durará hasta, ¿ves? Esto es así como la ley dice hasta que viniera la promesa, también dice que este endurecimiento va a durar hasta que se complete el número de los gentiles, que en este caso el número de los hijos de Israel, hasta que se complete el número de los hijos de Israel que aceptarán a Cristo. ¿Ves? Todavía hay muchos hijos de Israel que están por entrar al pacto, hijos de la casa de Israel. Y cuando eso suceda, cuando se complete el número que Dios ya tiene establecido, y entonces cuando se complete ese número, todo Israel, aquí ya se cumplirá la profecía de Ezequiel 37, aquellos de que los unirán un solo palo, toma un palo y ponen el nombre de Judá, y toma otro palo y pone el nombre de Efraín, y los juntarlos en mi mano, y serán uno en mi mano, y todo Israel será salvo. ¿Sí? Con esto te voy a terminar, voy a dejar un video de poco, es el capítulo 7 de Romanos en la Biblia dramatizada, donde Pablo resume, dura muy poquísimo. Con esto termino, aquí lo dejo, finalizo con esto, para que lo escuchen lo que yo he dicho en las palabras de Pablo. Que Dios les bendiga. La carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, ¿no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva? Por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo, y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros, y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, las cuales nos llevaban a la muerte. Pero ahora,
Fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios, no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley la que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera, no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta de que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó. Usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa y sus mandatos son santos, rectos y buenos. Pero ¿cómo puede ser? ¿Acaso la ley que es buena provocó mi muerte? Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. Por eso, podemos ver qué terrible es el pecado. Se vale de los buenos mandatos de Dios para lograr sus propios fines malvados. Por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí, porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? ¡Gracias a Dios! La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado.